versículo 1 hasta el 8. Quiero que en esta mañana meditemos en el resto de este tiempito que nos queda acerca de los fundamentos para el ministerio. Fundamentos para el ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio, un llamado para servir. Ministerio viene de la palabra diaconía. Esta palabra significa servicio. ¿A cuántos les gusta servir? Bueno, a unos pocos. ¿A cuántos? Amén, aumentó. Me gusta servir. Soy siervo del Señor. Y cada uno de los que estamos en Cristo sabemos la importancia de servir. Entonces podemos decir fundamentos para el ministerio. Es decir, para aquellos que desarrollan un servicio en la casa del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 hasta el 8 dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Hoy al meditar en ella, pido que tu Espíritu Santo descienda sobre cada una de las vidas aquí presentes y que podamos crecer en la gracia y el conocimiento tuyo. Gracias por cada una de las personas aquí presentes. Gracias, Señor, por las vidas que hoy están con nosotros, que nos visitan. Pido tu bendición sobre ellos, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podamos entender todo lo que tú traes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que meditemos en los fundamentos para el ministerio. Y si estamos hablando del ministerio, quiero que pensemos que la palabra ministerio en el Nuevo Testamento se traduce de la palabra griega, como lo dije al comienzo, diaconía. Que esta palabra significa servicio. Diaconía, servicio. También se puede traducir como encargo. Un encargo. Dios nos ha dado un encargo. Dígale al hermano que está ahí a tu lado, dígale, Dios te ha dado un encargo. Dios te ha dado un encargo. Qué bueno. Entonces, diaconía, servicio, encargo, una misión. Dios te ha dado una misión. Dios te ha puesto como asistente. Tú eres asistente del Señor. Eres asistente de la obra del Señor. Y qué bueno poder desarrollar esta actividad. El más amplio ministerio o servicio al que estamos llamados todos los seguidores de Jesús es el servicio a la causa del reino de Dios. Servicio a la causa del reino de Dios. De tal manera que, en otras palabras, si hay un ministerio del cual todos debemos ser partícipes, es el ministerio de la evangelización. Cuando hablamos de la evangelización, estamos hablando de llevar buenas noticias. Entonces, somos como siervos portadores de buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. Eso es lo que tú tienes para llevar a muchas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Tú eres encargado de llevar buenas noticias.
Tú eres siervo del Señor para dar buenas noticias. En ti está el ministerio para dar buenas noticias. Por medio entonces de la acción del Espíritu Santo en su iglesia, Dios ha dado ministerios específicos a cada creyente. Al respecto, la más amplia explicación a esta enseñanza la da el apóstol Pablo en esta epístola en el capítulo 12. El primero de esos pasajes, el apóstol Pablo explica que no todos los miembros tienen la misma función. Esto está en el versículo 4, dice la Escritura, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. Según Pablo, entonces, tenemos diferentes dones. El verso 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y los debemos, cada uno de estos dones, usarlos conforme a la medida de fe. Dice la Escritura que debemos usarlos conforme a la medida de fe. Los dones nos son dados, o Dios nos los ha dado para cuidarlos. Debemos cuidarlos, debemos protegerlos. Y cada uno de nosotros, debido a que Dios nos da tan grande privilegio, no debemos tener más alto concepto de sí del que debemos tener, sino que cada uno pensemos con cordura, conforme a la medida de Dios, de fe que Dios ha dado a cada uno. Otra de las porciones donde el apóstol Pablo habla acerca de los dones es en 1 Corintios 12. Usted luego lo puede leer en casa, 1 Corintios, todo el capítulo 12. Aquí Pablo enseña que existe diversidad de dones. Dones, dádivas, dadas por Dios. Dios nos da eso para que lo ejercitemos, para que cada uno de nosotros avancemos en su propósito. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actividades. Cada uno tenemos diferentes actividades. Pero a cada uno, dice la Escritura, le es dada la manifestación del Espíritu para bien de todos. O sea, lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, es para beneficio de todos. Todo lo que Dios nos da es para compartirlo con otros, para que otros sean privilegiados por la gracia y la bendición de Dios. Entonces Dios nos da para que todos lo que tenemos podamos manifestarlo para bendición de todos. Y es el Espíritu Santo de Dios que hace que podamos desarrollar los dones, pero Él reparte con liberalidad. Y a cada uno en particular el Señor lo da conforme Él quiere. El don que tú tienes, el Señor lo ha dado porque Él quiso que tú pudieses desarrollar ese don. Entonces, a algunos, como dice la Escritura, les es dado el de servicio, el de la enseñanza, etc. Entonces, hay un tercer pasaje que quiero hacer referencia antes de entrar a hablar de los fundamentos en el ministerio o en el servicio. El tercer pasaje es el que explica específicamente los ministerios o la diversidad de dones. Está en Efesios, puede abrir su Biblia, Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el versículo 13. Dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en este tercer pasaje,
o carta que el apóstol Pablo da, hablando de los dones son capacidades espirituales y sobrenaturales que o han sido dadas, asignadas por el Espíritu para que cada uno de nosotros podamos ejercitar o ejercer nuestro ministerio. El servicio, el ministerio. Dios no quiere que tú estés inerte o estés obstaculizado o estés quieto, estancado, sería el término más claro. Dios quiere que tú avances. La gloria de Dios está sobre ti. Por eso Él colocó en ti dones para que pudiésemos ejercitarlos y como ministros o como siervos o como encargados o con una misión poder desarrollar o llevar a cabo esa misión. No podemos estar quietos ante algo que nos ha comisionado Dios. Es Dios por su Espíritu que nos ha comisionado. Entonces, algo muy importante es que cada uno de nosotros debemos entender que lo que Dios nos ha dado es gracia. Son gracia lo que Dios ha dado en nosotros. Ha puesto en nuestra vida para bendición. Los ministros son ejercitados por Dios y reciben ministerios, reciben una actividad para servir de parte de Dios. Entonces, esto lo recibimos mediante el llamamiento. Cada uno de nosotros somos llamados. A la iglesia el Señor ha escogido para que podamos ser participantes de la bendición. Entre los miembros del cuerpo de Cristo también algunos pueden ejercer mejor el servicio conforme a la capacidad de los dones. El propósito de los ministerios es edificar el cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros seamos beneficiados, el cuerpo de Cristo. Y eso significa preparar o capacitar. Nosotros estamos siendo ejercitados para preparar o capacitar a los demás miembros del cuerpo para el ministerio de la evangelización. Yo quiero hacer un paréntesis en este momento, hablando a mis hermanos aquí en la iglesia y para que mis amigos que están escuchando por el internet puedan también saber de este llamamiento que estoy haciendo. Este miércoles, mi hermano, comenzamos otro ciclo de escuelas, muy hermoso. Vamos a tener el estudio bíblico, que muchos de mis hermanos han anhelado tener, el estudio bíblico. Algunos dicen, desde que comenzaron las escuelas, pues me queda difícil porque no quiero entrar en un ciclo de escuelas, exámenes y todo esto. Pero tenemos el estudio bíblico. El estudio bíblico está diseñado para que cada uno de los creyentes pueda recibir la bendición de Dios a través de su palabra y todos puedan estudiar en bendición. Entonces, el estudio bíblico, estaremos abriendo este espacio y este tiempo de estudio bíblico el miércoles. Igualmente vamos a seguir con las escuelas. Las escuelas son tiempos de capacitación. Los hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo, es necesario que tomen la escuela de discipulado. Y los que quieran seguir avanzando, desarrollando un ministerio, entonces está la escuela de liderazgo y la escuela de formación espiritual que tiene 2 niveles. Nivel 1, que es homilética, y nivel 2, que es hermenéutica. Cada uno de ellos da bendición a nuestras vidas para que podamos comunicar la palabra del Señor. Después de este paréntesis, entonces, quiero decir, mis hermanos, que es necesario que avancemos como ministros. Ministerio, entonces, viene en el Nuevo Testamento de la palabra servicio. Somos servidores del Señor. Todo ministerio está formado de ministros o por ministros. El ministro es un servidor. Diga conmigo, yo soy un servidor. Qué hermoso es servir, hermanos. Uno se siente gozoso de ver que otras personas sonríen, se sienten alegres. Pablo demandaba a cada uno, según el don que ha recibido, decía el apóstol Pablo, ministrelo a otro, o sea, sirva. Lo que usted ha recibido, délo a otro. Qué bueno cuando 2 preciosas mujeres, amas de casa, se reúnen y dicen, te voy a enseñar a hacer el mejor ajiaco.
Y la otra dice, uy, qué rico. ¿Qué está haciendo? Está enseñando lo que sabe. Está enseñando lo que sabe. Y entonces esa persona dice, se lo voy a preparar a mis hijos y a mi esposito con mucho gusto, con mucho amor. Y después ellos reciben ese beneficio. Porque alguien le enseñó y ella lo puso en práctica y ahora ellos se sienten contentos. Igualmente, mi hermano, cuando compartimos la palabra de Dios, es hermoso que podamos lo que recibimos, darlo a otros. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, todo ministro debe guiarse por fundamentos o bases que sirven como columna para sostener el ministerio, sea apostolado, sea profeta, sea evangelista, sea pastorado o sea maestro, o podríamos decir la docencia u otros. Hay ministerios que son dados por el Señor, los ministerios funcionales y los ministerios que Dios da, o los dones funcionales y dones ministeriales. Dones funcionales que cada miembro del cuerpo debe desarrollar y dones ministeriales que hacen que la iglesia del Señor, cada miembro sea capacitado. Vamos a ver los fundamentos para el ministerio. En primer lugar, vamos a hablar de 7 fundamentos. El primer fundamento, en estos 20 minuticos que nos queda, el primer fundamento es, y nuestro principal fundamento es Jesucristo. Diga Jesucristo. Jesucristo es el primer fundamento en nuestra vida cristiana. Si vamos a servir al Señor, si vamos a servir a su obra, si vamos a servir a la iglesia, el primer fundamento es Jesucristo. Nuestra fe, entonces, se fundamenta en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Ahí está nuestro fundamento. Vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Jesucristo vino y murió en la cruz. Y allí, dice la Escritura, derribó al enemigo, lo destronó. Él pensaba que tenía gobierno sobre toda la humanidad. Pero a través de la muerte de Cristo y del derramamiento de su sangre, podemos tener perdón de pecados. Dice la Escritura que Él murió en la cruz del Calvario. Y luego de que murió en la cruz del Calvario, fue sepultado en una tumba. Pero Él no se quedó en la tumba. Él resucitó. Y por eso, hermanos, la vida cristiana tiene sentido. Porque hablamos de aquel que venció la muerte, de aquel que venció la tumba y que hoy vive. Amén. Hoy vive. Y vive para que nosotros seamos llenos o tengamos vida. Por eso Él nos dio a conocer al Padre. Jesucristo nos dio a conocer al Padre y nos prometió el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por este fundamento. Para conocer a Jesucristo es necesario nacer de nuevo. Es decir, nacer del Espíritu. Nuestras acciones, cuando estamos fundamentados en Cristo, son para glorificarle solo a Él. Todo lo que hacemos como servidores es para que toda la gloria sea para Él. Toda la gloria, todo lo que tú haces, hermano, es para que la gloria sea para el Señor Jesucristo. Solo Él recibe nuestra adoración. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. El centro del contenido de la evangelización es Jesucristo. Evangelizamos y decimos, Cristo te ama. Cristo murió por ti. Cristo resucitó. Cristo hoy está a la diestra del Padre para ser tu abogado. No importa cuál sea la dificultad, el Señor Jesucristo ha venido para darte vida y para que la tengas en abundancia. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Diga conmigo, primer fundamento, Jesucristo. Ese es el primer fundamento de tu vida. No te dejes llevar por otras cosas. Jesucristo es el único que murió y resucitó.
y que hoy está vivo y está intercediendo delante del Padre para que tú y yo tengamos buenos beneficios. Y de esta manera cada uno de nosotros podamos ser buenos ministros, buenos servidores. Buenos servidores. Fundamento del servicio del cristiano es Cristo. Segundo fundamento. El segundo fundamento es el llamado o el llamamiento. Entonces, acudimos a este ministerio, acudimos a este servicio porque hemos recibido para ello el llamamiento. Tú y yo estamos llamados para servir, pero es un llamado de Jesucristo. Entonces, por eso el primer fundamento es Jesucristo. Para que exista llamamiento, necesitamos que Cristo haga esa obra en nosotros. Dice la Escritura que cuando el Señor vio las multitudes, vio que estaban dispersas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ante esto le dijo a sus discípulos: orad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Mire, mi hermano, en el mundo hay más de 6,000 millones de habitantes y creyentes en Cristo Jesús. Hasta ahora estamos llegando a los 1,000 millones. Y de esos 1,000 hay unos que han entendido el llamado al servicio. De tal manera que nosotros que somos hoy un puñadito, más las personas que están escuchándonos por internet, este hermoso grupo, más otras personas, es necesario que entendamos que Jesucristo es el fundamento. El segundo fundamento es el llamamiento. Diga conmigo, llamamiento. Somos llamados por el Señor para un ministerio hermoso. Ese ministerio hermoso se llama servicio hermoso. Porque ministerio significa servir. Y cuando le colocamos ese calificativo de hermoso, entonces es porque servimos con gozo para el Señor. Entonces, el llamamiento de Jesucristo. Dios nos llama y nos envía. Nos envía. El llamamiento se renueva cada día por medio de la oración y del estudio de la palabra del Señor. La Escritura dice en San Mateo, capítulo 28, es una porción muy conocida por cada uno de nosotros. San Mateo, capítulo 28, podemos leerlo. Capítulo 28 y vamos a leer el versículo rápidamente, el versículo 16. Vamos a leer hasta el 20. Dice la Escritura pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un llamamiento para que lo desarrollemos hasta cuando el Señor Jesús venga. Tú estás llamado a servir hasta cuando Él venga. No es bueno que tú dejes de servir al Señor. Algunos dicen: voy a dejar de servir al Señor un tiempito porque estoy un poco cansado. Mi hermano, quiero decirle que el servirle al Señor produce descanso. No hay actividad más hermosa que servirle al Señor, porque la recompensa de parte del Señor es que nos da descanso. Podemos descansar en Él. Qué bueno poder entrar en su reposo, en su descanso, cada vez que hacemos algo para la gloria del Señor, cada vez que impartimos bendición a una vida, cada vez que desarrollamos el don, el talento, lo que Dios nos ha puesto para desarrollo de bendición, cada vez que lo hacemos, hermanos, recibimos es bendición y descanso. ¿Por qué la gente se cansa? Porque hace todas las cosas pensando en cuántos beneficios puede obtener. Pero cuando hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, el Señor nos da todos los beneficios que necesitamos. Amén. Así que, hermanos, el segundo fundamento es el llamamiento. Primero Jesucristo, segundo el llamamiento. Es necesario que entendamos que debemos ir y hacer discípulos
a todas las naciones. El tercer fundamento, después de que tenemos como fundamento a Jesucristo y sabemos que somos llamados, el tercer fundamento es la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Es el sello, es la confirmación de la bendición de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo, dice la Escritura en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos entonces llevar a cabo el llamamiento que el Señor nos hace con el Espíritu Santo? Podemos decir, es la fuerza que viene de Dios para que podamos transmitir las buenas nuevas de salvación. Fundamento importante, el Espíritu Santo. Para realizar entonces los ministerios, es imprescindible que seamos llenos del Espíritu Santo. No podemos desarrollar una labor si no estamos llenos del Espíritu Santo. Es necesario que avancemos en la llenura del Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo pueden ocurrir muchas cosas. Pueden ocurrir infinidad de cosas en derredor nuestro. Alguien querrá obstaculizar que la obra del Señor siga. Alguien querrá de pronto aún quitarnos la vida, amenazarnos. Pero si el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Un fundamento precioso. Si estamos en Cristo como principal fundamento, entonces, hermanos, vamos a tener un llamamiento. Y ese llamamiento va a ser sellado por el Espíritu Santo. Es el sello de la aprobación. Amén. ¿Cuántos tienen llamamiento? Aleluya. Gracias a Dios. Ahora, mi hermano, ¿cuántos están seguros que Dios ha puesto el sello de aprobación? Amén. Los que no están seguros, esta mañana yo te invito para que hoy recibas el sello de la aprobación. Porque el Señor te dice, yo pongo un sello de aprobación sobre tu vida para bendición. Hay una porción en Corintios que también la expresaba el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce en ti? Dios. ¿Quién produce en mi vida? Dios. Por eso, si está la llenura del Espíritu Santo, Dios por su Espíritu va a producir bendición en nosotros. Entonces, fundamento número 1, Jesucristo. Fundamento número 2, el llamamiento. Fundamento número 3, el Espíritu Santo. El Espíritu entonces pondrá en ti el querer como el hacer. El Espíritu nos dará gozo. El Espíritu da paz. Y Él da paz en tiempo de prueba y en tiempo de victoria. Amén. Gloria sea al Señor. El cuarto fundamento es, diga conmigo, compasión. La compasión es algo muy importante. La mies es mucha, dice la Escritura. La cosecha está lista. Es necesario entonces que los obreros y también las obreras, hombres, mujeres, somos obreros del Señor, tengamos compasión. Esa compasión que debemos tener por la gente que no tiene a Cristo en su corazón. La compasión es el amor que nos mueve a servir. Cuando usted está movido en compasión, cuando en su vida hay compasión, eso es lo que te mueve. Si estás cansado, no importa. Tú haces lo que está a tu alcance, lo que está sobre tus fuerzas, aún para avanzar. Así que pienses que quedes extenuado. Pero esa compasión que está en ti hace que tú puedas servir con gozo para la gloria del Señor. De tal manera que la compasión nos mueve a poner por obra la gracia de Dios. Esa gracia que ha sido impartida en nosotros, entonces podemos compartirla a otras. Los corazones, hermanos, que tienen compasión, los corazones compasivos, se entregan más y de mejor manera, porque lo están haciendo con todo su amor. Yo me he sentido beneficiado. Hay personas que
que pastor, quiero ayudarle a esto, a hacer esto y lo otro, y lo hacen con tanto amor, y uno dice, bueno, dejemos esto para mañana. Me dicen, no pastor, esto démosle término, porque esto está muy bueno, y bueno, hacen el máximo esfuerzo, pero se siente un amor tan precioso, porque realmente quiere que las personas sean bendecidas en lo que hacen. Y todo lo que hagamos de acuerdo a el don que Dios nos ha dado, o aún al talento que tenemos, cuando lo hacemos con el deseo de servir, con un corazón compasivo, mi hermano, no importa que posiblemente vengan las dificultades, el dolor, pero lo hacemos todo para la gloria de Dios. Compasión. Para que la compasión fluya, debemos tener el Espíritu Santo. Entonces, son fundamentos que van como escalonados. Es necesario que primero esté Cristo. Para que esté Cristo en nosotros, o sea, si Cristo está en nosotros hay llamado. Si Cristo no está en nosotros, no hay llamado. De hecho, el primer llamado que recibimos es tener a Cristo en nuestro corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando somos sus hijos, entonces nos dice el Señor, como tú eres mi hijo, puedo confiar en ti, entonces quiero darte un llamado para que sirvas. Y ese llamado es para bendición. Cuando el Señor nos da ese llamado, dice, mira, este es tu llamado. Te llamo para que hagas esta labor. Y entonces pensamos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces dice, tranquilo, yo te doy el Espíritu. Mi Espíritu te lo pongo en ti, o pongo mi Espíritu en ti para que todo lo que desarrolles lo hagas con gozo, con compasión. Por eso, primer fundamento, ¿quién es? Jesucristo. Segundo fundamento, llamamiento. Tercer fundamento, el Espíritu Santo. Cuarto fundamento, la compasión. Y el quinto fundamento, muy importante, mi hermano. Dele un codito al hermano. Ojo que esto es para ti, dígale así, ojo. Así, hermano, esto es para ti. Pilas. Gloria a Dios. Vea este quinto fundamento tan importante, es buen testimonio. Buen testimonio. Ay, 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 qué bueno. Si tenemos a Cristo, si tenemos un llamamiento, si tenemos el Espíritu Santo y en nuestra vida hay compasión, necesitamos dar buen testimonio. Vamos al mundo con nuestras vidas. Y por eso dice la Escritura que somos cartas vivas que anuncian al Señor. Somos cartas leídas por todos. Por eso es esencial un buen testimonio. Un buen testimonio. Practiquemos lo que predicamos. Si tú predicas el amor, hermano, hay que brindar amor. Y ese amor debe comenzar por los de casa. Ese amor debe ser práctico y real en los que rodean nuestra vida. Entonces un buen testimonio. Y un buen testimonio entonces hace que podamos vivir lo que estamos predicando. Cuidemos de no hacer tropezar al hermano débil, porque muchos nos están viendo. Somos testimonio de vida para otros. Y yo animo a esta congregación, a mis hermanos que hoy están reunidos, que seamos buen testimonio para otros. Amén. Seamos buen testimonio. En fidelidad, en asistencia a la iglesia. Los líderes, estemos siempre dispuestos a hacer bendición en la iglesia. Que si estamos en las escuelas, hermanos, seamos testimonio a los que no vienen para que digan, no, es que para que no vayan a decir, no, es que esas escuelas ni siquiera aparece un líder. No, todos estamos dispuestos a aprender, porque otros nos están viendo para bendición. Los que estamos avanzando, llevando el estandarte, hermano, que no quede el estandarte por ahí. El estandarte es para levantarlo. Y nosotros somos testimonio de que ese estandarte, esa bandera, debe estar levantada para la gloria del Señor. Amén. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para la gloria del Señor. Y cuando hacemos todo para la gloria del Señor, pues vamos a ser portadores de buen testimonio. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, cuidemos de no hacer tropezar a nuestro hermano que está comenzando. Seamos buen testimonio.
Nuestro testimonio debe ser de palabra, pero con una buena manera de vivir. Que seamos hombres entendidos en la palabra, mujeres, y que vivamos, que sean hechos, realidad nuestras palabras. Entonces, hombres de palabra y hombres y mujeres de hechos. Hombres, mujeres de palabra, hombres, mujeres de hechos, para la gloria del Señor. Que nuestra vida, hermanos, hable más de lo que predicamos. Amén. Que eso sea nuestra vida. Podamos hablar más. ¿Por qué? Porque realmente en nuestra vida está el Espíritu Santo y somos movidos a compasión para que nuestro testimonio sea vivo y eficaz. No hay motivaciones en Cristo incorrectas. Todas las motivaciones en Cristo son correctas. Por eso, hermanos, debemos ser de buen testimonio. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagamos para la gloria del Señor. Pero vea este buen fundamento que el Señor nos da. Una vez tenemos a Cristo, tenemos llamamiento, Espíritu Santo, compasión y buen testimonio, algo muy importante es la sujeción. Diga conmigo sujeción. Dice la Escritura en Hebreos, en el último capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bueno, yo doy gracias a Dios por mis pastores, porque puedo obedecerles. Ustedes tienen aquí al frente un hombre que ha sido llamado para desarrollar un pastorado. Hay temor en mi vida siempre del Señor, que todo lo que yo pueda compartir a mis hermanos desde este hermoso lugar, desde este santo lugar, impacte a sus corazones. Y que no se constituya en una carga, sino en una bendición. Cada palabra que el Señor pone en mis labios es para que cada uno de ustedes sean bendecidos. Y cada vez que usted vea un grado de exigencia en lo que la palabra de Dios te dice, mi hermano, yo te aconsejo que ese grado de excelencia o de exigencia que tú recibes, hermano, lo pongas por práctica. Porque si el Señor te exige más santidad, debemos tener más santidad. Si el Señor nos exige más fidelidad, debemos tener más fidelidad. ¿Y por qué el Señor nos exige más? Porque sabe que somos capaces. Amén. Tú eres capaz. Porque el Señor ha determinado que los que obedecen van a estar por cabeza y no por cola. Siempre tendrás provisión y no escasez. Tú estarás encima y no debajo. Siempre serás un triunfador. Avanzarás en bendición. Tu canasta y tu despensa estará llena de provisión. Eso es lo que Dios quiere para ti. Por eso, el grado de exigencia que Dios nos da a través de la palabra. Y cada vez, como hijos de Dios, debemos obedecer a nuestros pastores. No los conceptos humanos. Cuidado con esos pastores carnales y con esos pastores que solo están motivados por mirar a ver cuánta lana pueden sacar a las ovejas. Cada uno de nosotros debemos cumplir lo que la palabra de Dios dice. En cuanto a los diezmos, las ofrendas, si deseamos sembrar en la obra del Señor, hagámoslo con libertad, con liberalidad. Si estamos en proyectos de obra pro templo, hagámoslo con libertad. Cada uno conforme a la capacidad que tiene para ayudar en la obra del Señor. Amén. Pero no con falsas promesas o expectativas. No. Porque eso no va a traer bendición ni a su vida ni a la vida del pastor. Entonces, mi hermano,
todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y cada vez que nos esforcemos, seamos fieles. Seamos fieles en la palabra, fieles en nuestros diezmos. Cuando tú recibas lo que el Señor te da, hermano, siempre debes saber que hay una parte que es para el Señor, que es el diezmo del Señor. El diezmo eso es del Señor. Dios te ha dado la provisión para que administres el 90%, digamos así. Cuando tú das el 10, ya sabes que eso es del Señor. Y del 90% entonces tú lo administras. Si quieres ayudar a alguien, lo ayudas, traes la ofrenda, traes lo que el Señor coloque en tu corazón para la obra. Si quieres ayudar en las misiones, lo haces con gozo. Si quieres ayudar a una persona en particular, lo haces con gozo. Si sientes la bendición de ayudar a alguien que está pasando necesidad, lo haces con gozo. Todo lo haces con gozo. Tú administras ese 90% de una manera preciosa. Y lo más lindo es que el Señor te enseña a cómo hacerlo y te da más de lo que piensas, porque el Señor va a enriquecer tu canasta. El Señor va a enriquecer tu provisión porque le eres fiel al Señor. Entonces, qué bueno que obedezcamos lo que la palabra del Señor. Yo quiero decir, hermano, que oro por cada uno de ustedes. Y cuando llega un nuevo creyente, lo pongo en lista de oración. Es decir, que los que llegan hoy, ya los tengo en lista de oración. Usted dice, ¿cómo hará el pastor? Pues, si quieren, se reúnen conmigo, yo les digo cómo. Con mucho gusto, porque quiero tener personas que también me puedan ayudar en esta labor. Pero sé que el Señor es fiel y es grande. Y yo le digo, Señor, dame la capacidad de poder cumplir esta porción. Que yo pueda dar cuenta de cada una de las personas, que lo haga con alegría y no quejándome. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, un fundamento importante es sujeción. ¿Para qué la sujeción? En primer lugar, es necesario para que podamos crecer de manera ordenada. Para que podamos crecer abundantemente. Por eso es necesaria la sujeción. Es la manera en que vamos a crecer espiritualmente. Y cada uno vamos a ayudarnos, porque cuando estamos en sujeción estamos unidos, estamos acoyuntados, hay acoyuntamiento. Es decir, como este dedo está ligado aquí a una coyuntura. El dedo a la mano y la mano al antebrazo y el antebrazo al brazo y el brazo al cuerpo, y de esta manera entonces vamos a funcionar juntos para beneficio del cuerpo, la cabeza al cuello, el cuello al tronco, etcétera, las piernas, los pies, todos estamos acoyuntados. Eso significa sujeción, que de tal manera, como decíamos esta mañana antes de la cena, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, estamos acoyuntados los unos a los otros. ¿Y qué pasa? La sangre de Jesucristo va a fluir por nuestra vida, y lo que vamos a respirar es vida de Cristo, bendición en Cristo, porque el fundamento es Cristo. Y cuando hay sujeción, entonces nos movemos como un solo cuerpo para la gloria del Señor. Amén. Yo doy gracias a Dios por cada vida y cada corazón. Algunas personas han salido de nuestra congregación, unos han hecho en obediencia, otros en desobediencia, pero la iglesia del Señor sigue acoyuntada. Vamos en sujeción. Y Dios tiene grandes bendiciones. Y Dios añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Entonces, mi hermano, la sujeción mostrará la autoridad del servicio. La autoridad también del servicio en amor. Y eliminará, vea lo que hace la sujeción, eliminará la murmuración. Cuando hay sujeción se elimina la murmuración, se elimina la soberbia, y todo corazón inclinado a la ingratitud, hermano, vendrá entonces la humildad, vendrá igualmente la paciencia. La sujeción dará una forma de disciplina y podemos cada uno de nosotros nutrirnos como cuerpo de Cristo, porque hay sujeción. Mi hermano, yo te animo a que no seas creyente de cada 15 días, de cada mes. Hay hermanos que dicen, hay hermanos que son senadores. ¿Y por qué senadores? Le pregunté en una oportunidad algo, porque solo vienen a la cena del Señor. Entonces, mis hermanos, no seamos solo senadores,
seamos fieles. Nosotros vamos a proponernos. Y los que se han de añadir el próximo domingo van a estar unidos con nosotros. Amén. Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hay sujeción. Vamos a aprender juntos, vamos a desarrollar la vida de Cristo, vamos a avanzar juntos, vamos cada uno a enriquecernos en el Señor. Participemos del estudio bíblico, de las escuelas, seamos fieles a la iglesia del Señor, porque Dios quiere dar nutrientes a nuestra vida. ¿Para qué? No para vivir una vida religiosa, mi hermano. La vida en Cristo no es religiosidad, la vida en Cristo es acciones. Entonces ¿es para qué? Para que nuestro hogar sea sano cada día más. Nuestros hijos cada día comprendan más la vida del Evangelio. Mis hijos nacieron en un hogar cristiano, pero algunos de ellos en un tiempo de su vida han decidido como experimentar, como querer a ver qué es lo que hay en el mundo. Y se han dado cuenta que el mundo es tremendo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y está la promesa del Señor. Si cada uno de nosotros, como hijos de Dios, en esa sujeción decimos, Señor, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entonces creo y confieso esa palabra para mi vida. Yo doy gracias a Dios por el joven pastor que está con nosotros, Cristian, es uno de mis hijos también. Y cada uno anda en bendición y yo sé que mi Redentor vive y cada uno ha de servir al Señor conforme la promesa que Dios me ha hecho a mi vida. Dice la Escritura, como dijo Josué, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que hermanos, mientras yo pueda ser ejemplo de bendición y de servicio, estaré acoyuntado, sujeto a mis pastores, para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Estaré ligado a Cristo para que mis hijos y las generaciones que han de venir vean en mí una persona con un legado de bendición y puedan decir, no hay tacha, ha sido un hombre que ha servido para la gloria de Dios con humildad y con sencillez de corazón. ¿Cómo podemos servir estando en sujeción? Usted no puede ser un carbón separado o aislado. Usted sirve al Señor si está en sujeción. Y el último, y para terminar, mis hermanos, el último fundamento es capacitación. Qué importante la capacitación. Entonces, primer fundamento, Cristo. Segundo fundamento, el llamamiento. Tercer fundamento, el Espíritu Santo. Cuarto, la compasión. Quinto, el buen testimonio. Sexto, la sujeción. Y vea esta tan hermosa, la capacitación. Diga conmigo, capacitación. Para el mejor ejercicio de cada aspecto en el ministerio es necesaria la capacitación. Necesitamos capacitarnos. Tenemos el evento Explosión de Milagros 2013. Y yo creo que en nuestra congregación tenemos sugieres que están capacitados, ¿cierto? Pero nos dijeron, los invitamos tal día para darles una capacitación. Entonces cité a algunos hermanos sugieres, les dije, hermanos, vamos a ir a capacitarnos. Ellos hubieran podido decir, hermanos, si nosotros ya sabemos eso. ¿Qué es eso? Llegar que la gente que se siente, que eso ya lo sabemos, ¿para qué vamos? ¿Cierto? Pero ellos dijeron, vamos a ir. Y fueron. Y nos dieron una capacitación sobre el terreno. Dijeron, ustedes van a hacer esto, estamos de esta manera, Escuchamos la capacitación, estuvo mi hermano Giovanni, con mi hermano Hermes, otros hermanos, mi hermana, el esposo de mi hermano Giovanni, y otros hermanos, mi hermana Rosanita, etcétera. Estuvimos un grupo de personas allí y recibimos una capacitación. Ahora, a los brigadistas también recibieron una capacitación. Estaba al frente de mi hijo Cristian, Laura y Freider, en los brigadistas, para cómo poder desarrollar una actividad allí en este lugar. Y bueno, están también entonces ahora el equipo de escribientes. A propósito, el miércoles a las 6, hago este paréntesis, a las 6 invitamos a los hermanos que son escribientes, los que recibieron el seminario de 1 millón de líderes. Estarán aquí para capacitarse una horita con mi hermana Vicky en cómo poder atender a las personas que reciben a Cristo.
necesitamos capacitarnos. Diga conmigo nuevamente, capacitarnos. Eso. Necesitamos en el Señor. Y dice la Escritura que nuevas son cada mañana tus misericordias. En la palabra de Dios encontramos nuevas cosas. Por eso la capacitación de cada siervo y de cada sierva del Señor, de cada líder, de cada miembro, de cada ministro es necesario. Somos discípulos del Señor. Es necesario una permanente preparación basada en la palabra de Dios. Sin alimento espiritual, mi hermano, no seremos capaces de alimentar a otros. Si usted está desnutrido espiritualmente, lo único que comunicará será desnutrición. Pero si usted está nutrido, mi hermano, usted va a dar bendición a otras vidas. ¿Por qué surgen, hermanos? Ay, no, es que eso no, que para qué tanta oración, que para qué tanta lectura. ¿Por qué? Porque está desnutrido. Pero cuando tiene oración y palabra, uy, hermano, qué bendición, vamos para adelante, la palabra de Dios. Ayer el Señor habló a mi corazón, trajo vida a mi espíritu. Entonces, hermanos, qué bueno. Por eso vamos a compartir todo el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que afiancemos nuestras vidas. Como principal fundamento, Cristo. Luego otro fundamento, el llamamiento. Luego la importancia del Espíritu Santo. Luego la importancia de la compasión. Luego la importancia del buen testimonio. Luego la importancia de la sujeción. Y luego la importancia de seguir capacitándonos para servir al Señor con excelencia. Vamos a ponernos en pie. Gloria sea al Señor. Qué buena es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae vida a nuestro ser. La palabra de Dios trae aliento a nuestro ser. Podemos entender, hermanos, que realmente lo que Dios trae a nuestro ser es bendición. Y esta palabra, mi hermano, si la entendemos como creyentes, la vamos a entender también en nuestra vida secular. Si en tu trabajo, mi hermano, tienes a Cristo como fundamento, Dios te va a bendecir en tu trabajo. Porque vas a entender que lo que tú estás haciendo, Dios te lo dio. Y entonces tienes un llamado a desarrollar bendición. Si tú trabajas en alguna empresa de manufacturas de algo, es porque tienes habilidad en eso, pero el fundamento es Dios para ti, es Cristo. Y lo que haces es porque te has capacitado y tienes un llamado de eso. Y lo haces por compasión, por amor. Un médico desarrolla su profesión por amor. Los médicos que desarrollan su profesión por dinero son, hermano, realmente muy triviales en sus acciones. Cuando un médico desarrolla su labor, lo hace con tanto agrado que para él lo mismo le es hacer una sutura pequeña que hacer una compleja cirugía. Y dice, permítame, yo lo hago con todo amor. Y lo hace. Y dice, no, es que yo tengo un grupo de personas que me ayudan para la cirugía. Pues claro que sí, pero todo lo que hace lo hace con amor para la bendición. Un ingeniero, un arquitecto, cualquiera sea la profesión, si la desarrollamos, porque sabemos que tenemos un llamado para que la gloria del Señor sea sobre nosotros por medio de su Espíritu Santo, vamos a tener compasión, vamos a desarrollar la vida de amor y vamos a ser buenos testigos para la gloria del Señor. Igualmente, cada creyente somos llamados para dar buen testimonio. Por eso necesitamos afianzar esto en nuestra vida. 7 aspectos de la plenitud de Cristo en nosotros para bendición. Jesucristo el Señor, el llamado divino, el Espíritu Santo, la compasión, el buen testimonio, la sujeción y la capacitación. Padre, te doy gracias por tu amor inefable. Gracias porque podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tú moriste en la cruz para redención de nuestros pecados. Te agradecemos, Cristo, y declaramos vida y bendición, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Gracias, Espíritu Santo.
Amén. Levanta tus manos por un momentico. Y en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que tu vida está llena de la gloria del Señor. Y que el principal fundamento en tu ser es el Señor Jesucristo. Y que nada te podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución. Y declaro que lo que Dios ha puesto en tu vida, lo desarrollarás con excelencia. Serás y eres un excelente creyente. En el nombre de Jesús. Eres un excelente hijo de Dios. Para bendición. En el nombre de Jesús. Declaro que cada hombre, cada mujer, miembro del Centro de Fe y Esperanza en Primavera, son personas excelentes para el servicio de la obra del Señor. Excelentes como creyentes, como cristianos, cada uno en su profesión excelente, en el nombre de Jesús una mayordomía excelente para la gloria del Señor. Declaro bendición y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. A su nombre, gloria. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos.